Entonces, bueno, el objetivo es guiar a los niños, ya sean nuestros hijos o aquellos que tenemos como cuidado, ¿sí?, en cuanto a las emociones de ellos, y ayudarles a poner los límites y encomendarlos en las manos de Dios, ¿no? Como hijos amados de Dios, primeramente encauzarlos en los caminos de Dios. En Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice un versículo tan conocido, ¿no? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instrúyelo, enséñale, ayúdale. Y bueno, vamos a ver el concepto de abuso sexual, que es, que encierra esto, ¿no? Y el abuso sexual es una violación de los derechos del niño, que involucra cualquier tipo de interacción sexual entre un adulto y un niño, ¿sí? O puede ser un joven, o quizás un adolescente contra un niño más pequeño también, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo es esto de que a veces usan este medio para manipular a los niños, para manipular al menor o a la víctima sería? Vamos a ver los diferentes tipos de abusos, ¿sí? Quisiera que, a lo mejor si tienen para tomar nota, son varios. Primero, por ejemplo, está el tocamiento, que quiere decir que son caricias, manipulación inapropiada del cuerpo del niño, ya sea con o sin ropa. Se puede dar en diferentes áreas, hasta, no sé, en una vía pública, en un colectivo, ¿no? Cuando a veces hay mucha gente, bueno, se puede dar de esta manera. Después está la típica, ¿no?, que es cuando ya es una penetración, es un abuso sexual, ¿sí? Cualquier forma, ya sea, o sea, de diferentes maneras, pero ya es más violento, ¿sí?, el abuso. También puede ser un exhibicionismo. Esto es abuso también. ¿Qué quiere decir? Exponer los órganos íntimos hacia la víctima, hacia el niño, adolescente. ¿Saben? Y también, que quizás muy poco se tiene en cuenta, cuando nosotros como padres, o quizás en hogares cuando no hay, las casas son muy humildes y a lo mejor no hay habitación separada, no hay habitación separada y duermen todos en la misma habitación, y ya el niño a lo mejor tiene 10 años, también es abuso. Nosotros quizás como cristianos pensamos que no, pero saben, si nosotros los ponemos en la misma pieza y los chicos ya, no sé, pasa el año, ya estamos abusando de ellos. Tengamos en cuenta eso. Tengamos en cuenta eso, porque estamos violentando su infancia. Cuando uno tiene intimidad, ¿sí?, con nuestra pareja, nuestros esposos, y a lo mejor ellos están presentes, o cuando, por ejemplo, usamos ropa muy suelta y ellos ven, ¿entienden? Por ejemplo, o la mamá que anda en ropa interior, ¿entienden? O el papá, y ellos son niños, ¿entienden? Estamos exponiendo también nuestras intimidades, o sea, tengamos presente eso. También, por ejemplo, cuando hay exposición a la pornografía, mostrar al niño imágenes, videos, situaciones, ¿no?, sexualizadas. A veces estamos viendo una película y de pronto en la película, bueno, hoy hasta en las propagandas, y de pronto hay un acto ahí íntimo. ¿Qué hacemos? Tengamos cuidado, porque bueno, tenemos que nosotros tomar el dominio sobre eso, ¿no? Y tener cuidado, qué es lo que ven nuestros chicos. Hoy en día hasta los dibujos animados, ¿no es cierto?, están teniendo intimidad, y nosotros estamos tranquilos que están mirando los dibujitos. Total, están mirando los dibujitos. Pero ¿qué dibujitos son? ¿Sabés qué dibujitos son? ¿Y de dónde vienen? ¿Qué hay en el trasfondo de esos dibujitos? Tengamos presente, ¿saben?
El otro día me comentaba una señora, ¿sí?, de una nena, esto fue directamente una amiga, ¿sí?, me contó que estaba comentando en la escuela, una mamá de una nena de 4 años, ¿m? Una nenita de 4 años dice que comenzó a crecerle los pechos. Y claro, se alarmó la madre. Entonces hicieron un estudio, la llevaron a los doctores y bueno, la neuróloga analizó el caso y comentó que dice que fue producto, ¿sí?, de la luz de los celulares, que la nena estaba expuesta. Yo también, ustedes se sorprenden, para mí también fue un horror. Entonces, uno mira a veces las madres y bueno, para sacárselo encima, 2 añitos y ya le muestran el celular, mira el dibujito y mira esto. Bueno, la luz del celular dice que está provocando hasta ese daño a las nenas, a los niños. Está provocando ¿cómo se llama? Una pubertad prematura, ¿no es cierto? Entonces, hay mucho para analizar, hay mucho para alertarse y no menospreciar toda esta situación que estamos viviendo. También hay una explotación sexual, ¿no?, cuando a veces involucramos al niño en actividades de prostitución infantil. Por ejemplo, vemos en la calle, ¿no?, que los niños ya están en la calle como vendiendo y sometiéndonos, pidiendo. Uno le da tanta pena a ver esto, porque sabes qué hay detrás de todo eso. Hay quizás toda una organización, porque de hecho ya vemos que hay organizaciones de pedofilia, de trata de personas, y uno no tiene que minimizar. Y si uno ve y a lo mejor puede ayudar en algo, ¿saben? Bueno, después al último vamos a hablar, pero se pueden hacer denuncias anónimas también. También saben, por ejemplo, que esto fue una noticia, el 4 del 11, ¿sí? Salió una noticia el 4 del 11, ahora de noviembre de 2024, una noticia en el gobierno de la ciudad, que estaban enseñando a los nenes de 14 años y quizás menos, porque uno ahí justo esa noticia saltó porque una mamá de esta edad justo empezó a alarmarse porque escuchó que sus hijos, dice que empezaban a escuchar en las escuelas libros como si fuera de cuentos, pero contando actos sexuales. No sé si lo escucharon. Búsquenlo en internet. Entonces, el mismo gobierno, con la ministra de Educación, están promoviendo a las escuelas y quizás a tu hijo, a lo mejor vos ni te enteraste porque le da vergüenza contar a los chicos. Y ellos lo cuentan como si fuera que le está haciendo bien. Y más que educación, le están dando una perversión sexual a los niños. No es educación, porque educar es para bien. Entonces, vamos a seguir nosotros siendo usados por este sistema, vamos a seguir tolerando. En cuanto dependa de nosotros, ¿sí? Tenemos que alertar y ayudar, y quizás a las madres que a lo mejor son compañeras de nuestros hijos, ayudarles, ¿no?, a tomar acción, y que por lo menos en aquellos que están cerca, ¿no?, alertarlos y orar. Nosotros tenemos el arma más poderosa, que es la oración, que Dios nos dio. Entonces, tengamos presente, hermanos, son muchos tipos de diferentes de abusos, y no solamente no en los niños, los jóvenes, los adolescentes, quizás jovencitas que ya son, que muy temprana edad, uno dice, no, pero ella ya es grande. Pero a los 17, hermanos, 16, también, hermanos, son inocentes. A mí particularmente me pasó, ¿entiendes? Yo era muy pequeña, era ignorante, no sé, no ignorante, pero, ¿cómo se dice la palabra? Ilusa, como que inocente, sí. Y
y estuvieron a punto de avanzar y Dios no me guardó y renuncié al trabajo porque realmente había esa inclinación a querer hacer abuso de mí. ¿Entienden? Porque claro, era mi empleador. Entonces, y yo tenía, me dio tanta vergüenza que ni mi mamá sabía. Porque así te someten psicológicamente para que vos lo provocaste, no vos. Entonces, hay una manipulación de confianza, ¿sí? Implicación de la asimetría en el abuso sexual. Por ejemplo, hay manipulación de confianza, se aprovechan de la confianza porque generalmente son familiares, amigos de la familia, los abusadores, o alguien de autoridad, maestros, profesores y entornos de confianza, pastores, ¿sí? El otro día me contaba una hermana que dice que un pastor, bueno, llámalo cura, quien sea, hermano, porque es de todo tipo, ¿sí? Dice que este pastor abusaba de niños y dice que provocó tanto en la congregación de que lo que a él hacía estaba bien, porque dice que la nena se vestía muy provocativa. Una nena, no sé, de 10 años, ¿sí o no? De 10, 11. Así. Entonces, no. O sea, hay cosas, hermano, que nosotros tenemos que estar pendientes de. Ya es una perversión, ya su mente estaba tomada por el enemigo. Que una nena que puede, o sea, su ojo estaba haciendo mal. Si tu ojo está mal, todo tu cuerpo va a estar mal. ¿Entienden? Pero no minimicemos, en las iglesias también están mezclados, están entre nosotros. Tengamos cuidado. Dificultades para denunciar. Los niños tienen dificultades, se sienten como intimidados y avergonzados. Entonces les impide hablar del tema, les da miedo, vergüenza. ¿Por qué? Porque generalmente el abusador los oprime y los somete, ¿sí? Y bueno, también, por ejemplo, está la normalización del comportamiento abusivo. El abusador usa tácticas de manipulación emocional, como esto, por ejemplo, les amenaza, mira, si vos le contás a tu mamá, yo te voy a sacar esto, no te voy a dar más plata, porque ¿qué le dan? Le dan plata también. Entonces, o le compran cosas, claro, y entonces el pobre niño piensa de que lo quiere, Entonces, claro, le crea una confusión en los niños, en la víctima, una confusión entre amor y sometimiento y manipulación. ¿Entiendes? Entonces, bueno, y ellos que tienen sus propias formas, ¿no?, de someter, es violencia, traen confusión a la víctima. Y entonces no saben los niños si está bien o está mal, les da vergüenza contar. Entonces, el abuso sexual infantil no solo es un delito de la naturaleza sexual, sino que es violencia física. Estamos violentando la inocencia del niño. También una violencia psicológica que lo humilla a la persona y la hace silenciar y la hace subyugar a la víctima. ¿Saben? Hay estadísticas alarmantes. Por ejemplo, se dice que 1 de cada 3 niños, niñas, 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 6 niños son víctimas de abuso sexual, o sea, más se dan niñas, ¿sí? Antes de cumplir los 18 años, se dice que se cumple este patrón. O sea, tengamos cuidado. ¿Quiénes son los abusadores? Bueno, como decíamos, la mayoría son personas conocidas por el niño y familiares directos. Por ejemplo, el 90% de los abusos son cometidos por alguien que el niño conoce. El 60% son familiares cercanos, por ejemplo, padres, padrastros. Ahora, por ejemplo, está la modalidad de que quizás, la madre está sola, tuvo familia, de pronto se casó o se junta, ¿no? Como ahora lo hacen, entonces se juntan y tienen el padrastro, y claro, la mamá ya tiene 2 nenas y el padrastro
se aprovecha de la nena. Entonces, tengamos cuidado. Abuelos, tíos, hermanos quizás mayores, en la propia casa, en la propia casa. El 30% son personas de confianza que pertenecen al entorno. Por ejemplo, maestros, entrenadores, profesores de música, se dio mucho, vecinos o líderes religiosos, como decía. No importa la religión. Y solo el 10% son de personas, no sé, de la calle o extraños, de pronto en la calle, si el niño, como decía, está ahí trabajando, está juntando cosas, de pronto alguien lo agarra, ¿no? Y lo somete, o se lo lleva, como está pasando ahora, lo lleva para trata de personas. Entonces, ¿cómo ocurre el abuso? Hay una manipulación emocional. El abuso construye una relación de confianza. Comienza a ganarle el corazón, como decía, le empieza a regalar regalos, caramelos, y se va ganando el afecto del niño. Entonces capta la atención, le da favores también. También está, por ejemplo, el uso de poder. Se aprovecha de la posición de autoridad o de poder para someterlo al niño. Quizás, bueno, un padrastro, o como decía, un líder religioso, o alguien que le está entrenando en algo. También, por ejemplo, hay una coacción psicológica y amenazas. El abusador puede amenazar al niño con castigos, con daños a la familia, si quizás es alguien que a lo mejor es un empleador, el empleador quizás de la mamá. Imagínense el caso. Entonces, se aprovecha del niño y dice, no, mira, no le voy a dar más trabajo a tu mamá. Entonces, claro, el nene después no va a tener para comer. Es toda una situación de manipulación que el pobre niño lleva. Le ponen una carga al niño, ¿no? Amenazan, miedo, paralizan al niño, ¿no? También situaciones de vulnerabilidad familiar, entornos familiares, como decía, disfuncionales. Cuando hay violencia, cuando, por ejemplo, los padres vienen ebrios a la casa, vienen con alcoholismo, ¿no? O con droga, con efectos de la droga, adicción. Entonces ya hay un entorno, ¿sí?, violento, o sea, degradante, que llega al padre y se tiene que esconder bajo la cama y bueno, y ahí también empieza el sometimiento a la propia esposa, a los hijos. Situaciones así, ¿no? Que contaba el caso, una hermana nos contaba el caso de que su familia, su propio padre abusaba de todas sus hermanas. Entonces, de ella justamente no, pero dice que, claro, con las más chicas, las más grandes, la cuestión de que, bueno, un día las chicas se quejaban con su mamá. Entonces la madre le hace la denuncia a su propio esposo. Le hace la denuncia y claro, la familia del esposo, y bueno, empezaron a trabajar en la madre, no, tenés que sacarlo, que es mentira, y apoyándolas a su familiar directo. Entonces la mujer lo saca, le saca la denuncia, vuelve a su casa. Y claro, y él seguía, imagínense, si no es una persona cristiana y no es convertida y no se arrepintió, sigue trabajando en eso. La cuestión de que la madre, ya cansada, ¿no?, de esta situación, dice, bueno, hijas, háganlo ustedes la denuncia. Entonces la mandó a las propias hijas ya de grande a hacer la denuncia. Y bueno, las chicas ya un poco de grande, ellas mismas hicieron la denuncia y ahí se fue. Entonces tenemos que llegar a eso como madres. Tenemos que llegar, o sea, un poco, ¿no?, de coherencia, un poco de sentido y temor de Dios. Y temor de Dios por nuestros hijos. Hemos tenido casos también aquí, hermanos, casos tremendos, que cuando le dijimos que le íbamos a hacer la denuncia, bueno, se fue de la iglesia. Pero es triste
Es triste porque uno quisiera entrar en el corazón, como para hacerle entender, pero hermano, si el Espíritu Santo no obra porque uno no quiere someterse a Dios, no hay cambio. Nosotros tenemos toda la libertad de elegir. Si queremos realmente que Dios gobierne en nuestro hogar, en nuestro esposo, y nosotros somos los que tenemos que tomar las decisiones para bien de la familia. ¿Mm? Dios nos encargó nuestra familia, nuestros hijos, para bendecirnos. Indicadores de abuso. No sé si esto lo tenemos en pantalla, ¿sí? Porque así podemos tomar nota. Indicadores de abuso. Por ejemplo, están los abusos físicos. Hay lesiones inexplicables en las áreas íntimas, ¿no? Hay infecciones de transmisión sexual o urinaria, especialmente en niños pequeños. Entonces, cuando uno dice, ¿qué le pasa? Hay una infección urinaria porque pudo haber ahí penetración, ¿entiende? Entonces, hay cambios drásticos en los hábitos de higiene, como ser excesivamente cuidadoso. Cuando el niño a lo mejor fue abusado, son muy cuidadosos y no quieren que ni la mamá le bañe, y a lo mejor todavía es chiquitito. Entonces dice, ¿qué le pasó? Entonces prestemos atención, ¿no? Algo le sucedió. ¿Mm? Signos emocionales y conductuales. Hay aislamiento, retraimiento de amigos, familiares o actividades que solía disfrutar. Entonces la persona se aísla y a lo mejor el amiguito o el primito o el familiar que siempre jugaba no quiere jugar más. Y a lo mejor justamente el que jugaba era el que abusó de él, ¿entiendes? Entonces, cuidado. Si no quiere jugar más, prestemos atención. Algo está pasando que no nos van a contar, como decía. Miedo, hay mucho miedo, ansiedad, reacciones extremas ante ciertas personas o lugares. Hay una regresión, comportamientos infantiles, como por ejemplo chuparse el dedo o se hacen en la cama y a lo mejor ya son grandes. Y uno dice, ¿cómo otra vez se está haciendo encima de la cama? Y es un signo de alarma también, que pudo haber pasado algo. Cuando ya el chico ya iba bien, ¿no? Al baño, no usaba más pañales. Entonces, conductas sexuales inapropiadas. Por ejemplo, tiene un conocimiento sexual inusual o conductas que no son propias de su edad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un niño o una niña que quiere, por ejemplo, que a lo mejor le besen, y usted, no es normal a esa edad, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que algo le pasó y que le motivó a ella a explorar quizás eso, ¿entiende? Problemas de sueño, hay pesadillas, hay dificultades para dormir, su mente está perturbada, hay mucha perturbación en el dormir, no duerme bien, ahí comienza a decaer en lo académico, ¿sí? Comienza a desinteresarse por la escuela, no quiere estudiar, le va mal en las pruebas, en los exámenes, comienza a decaer. Entonces también son signos de alarma. La baja autoestima es muy recurrente, sentimientos de culpa o vergüenza o autolesiones. Muchas veces ellos mismos se quieren como quitar, ¿no?, la vida, se quieren suicidar y comienzan a venir en ellos deseos de no vivir más, se sienten tristes, no quiero vivir más. Y uno dice, ¿cómo? ¿Tan chiquitito? Algo le pasó. Entonces, signos sociales, desconfianza en los adultos. Entonces, evitan el contacto con personas adultas y principalmente con esa persona que violentó. Interacción con compañeros, hay agresividad, hay retraimiento en relaciones con otros niños y comienza a ser agresivo, a pegar, y comienza a pegar con violencia y dice, pero ¿cómo? ¿Ahora qué le pasó? ¿Cómo cambió tanto? Comienza a manifestar porque es un odio adentro que le generó todo
lo que hicieron con él, ¿no? Esa agresividad. Entonces lo manifiesta de alguna manera. Temor a la soledad, evitan quedarse solos, principalmente con adultos. Y claro, porque generalmente lo sometieron ahí solito, entonces no quieren quedarse solitos con ningún adulto. Son síntomas de alarma, de prestar atención y no seguir sometiéndolo a esa persona, ¿entiendes? No, pero si es tu tío, te está cuidando, si es tu tía, porque hoy en día, hermanos, hasta mujeres también. Es tremendo. Entonces la perversión está a la flor, al día. Bueno, consecuencias. Bueno, entonces, como decía, tiene un impacto devastador en la vida del niño. Puede generar consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, las consecuencias a corto plazo, ¿qué sería? Ansiedad, comienza a crear ansiedad, confusión, miedos, rechazo al contacto físico y comportamientos bruscos, ¿no? Que llaman la atención. La consecuencia a mediano plazo, que es la depresión, por ejemplo. Comienzan a deprimirse, comienzan a tener trastornos de alimentación. No quieren comer, se sienten con baja autoestima, problemas de aprendizaje, bajo rendimiento. Y a largo plazo, trastornos psicológicos, depresión, disfunción sexual y también el hecho de querer quitarse la vida. Pero saben, por sobre todas las cosas, y esto tengamos bien presente, que trae confusión en su orientación sexual. Y ahí comienza la guerra. Porque saben, somos seres espirituales. Y la Biblia dice que aquel que se acuesta con ramera, un espíritu es con ella. Entonces, cuando hay perversión en la persona, el abusador ya es un adúltero y ya está lleno de demonios, ¿sí? Entonces, ¿qué transmiten a los niños? Esos demonios transmiten esos espíritus de violencia, de homosexualismo, de lesbianismo. Entonces, las personas que fueron abusadas, nosotros generalmente cuando hemos ministrado, fueron en su mayoría por un abuso sexual, por una violación, que terminaron siendo lesbianas, homosexuales. Pero ¿saben? La buena noticia es que Dios trajo libertad. Hermanos, las personas que vinieron con un corazón sincero y nos dijeron, me pasa esto, casada, hemos ministrado personas casadas, ya con hijas grandes, y Dios liberó del lesbianismo. Dios la liberó, hermano. Y uno decía, pero no. Y sabía la Biblia, iba a otras iglesias, sabía la Biblia muy bien. Entonces, no es que, o sea, no tenemos que subestimar qué es lo que está pasando, cómo el enemigo actúa. Pero sí estemos alerta, porque cuando la persona quiere y dice de corazón, ya no aguanto más esto, lo que me pasó, y mi mente está siendo sometida a estos pensamientos, estoy atormentada por este espíritu de lesbianismo. Le venían espíritus de su propia hija. Comenzó a ver, no sé, sentir atracción por su propia hija y ahí empezó a alarmarse. Hermano, ¿entienden? O sea, Dios, Él vino a dar libertad a los cautivos, pero a aquellos que quieren ser libres y son sinceros. Sí, me pasa esto, sí, viví esto y yo sé que Dios me puede liberar. Dios te hace libre, Dios te quita esa carga, no tengas vergüenza de contarlo. Si quizás fuiste a la iglesia, no sé, 20 años, 30 años y todavía seguís pasando esa situación que viviste, trágica, y la seguís llevando en tu espalda. Hoy el Señor te puede liberar, te quita esa carga. Dice, venid a mí los que están cargados y trabajados, que yo te voy a hacer descansar. A Él tenemos que venir. Él nos hace libres. Como decía, pudo haber sido diferentes tipos de abusos, ¿no? Porque quizás pornografía, quizás no. Hay chicas que a lo mejor sus hermanos miraban revistas pornográficas y las nenas a lo mejor miraban porque justo sus hermanos la veían, ¿entiendes? Ajeno a lo que ellas
y ya estás atrapada, porque te trae, o sea, te trae situaciones trágicas en tu mente, te trae perturbación. Entonces, ¿qué podemos hacer los adultos para prevenir el abuso? Educación y sensibilidad. Los adultos debemos educar sobre esto y prevenirnos. ¿Mm? No minimizar, no, ya le va a pasar. No, tratarlo, hablar abiertamente con los niños, crear un entorno de confianza donde los niños se sientan seguros para hablar. Quizás llevarlo a otro lado, ¿no? Fomentar la comunicación, procurar tener todos los días un espacio de comunicación abierta con nuestros hijos. ¿Cómo te fue? Y si viste algún comportamiento raro, ¿qué te pasó? Mira, te noto así. ¿Te pasó algo? ¿Estuviste con fulanito? ¿Cómo te trató? Y también chequear, ¿no? Si algo le pasa en el cuerpo, prestar atención, moretones. Fomentar la autoestima y el respeto por sí mismo. Cuando un niño se siente amado, es más probable que exija respeto por su cuerpo y ponga límites. Cuando el niño se sienta amado, primero por Dios, ¿no? Y también por sus padres. Entonces va a poner límites, ¿no? Entonces si uno le dice, mira, ya de chiquito, tenemos que, cuando ellos van ya al jardincito, mira, que nadie te toque, cuida esto, no tenés que mostrar lo otro. Yo a mis hijos les alentaba de chiquito. Nadie te tiene que mostrar, ni tocar, Entonces, bueno. Y también felicitarlos por animarse a hablar. Si de pronto ellos contaron, no alarmas, ¿cómo? Ahora lo voy a agarrar. No. Tratemos de que sea como normalizado en cierta manera, pero bueno, qué bueno que me contaste, porque te felicito, qué valiente que sos. Así tenés que ser valiente. Y bueno, y después tomar causa. ¿Entienden? Pero no delante de chicos, lo voy a agarrar a ese. Imagínense, el chico no va a contar más nada. Entonces, ¿saben? Y otra de las cosas también es ir a hacerle una denuncia. Ya sea tu tío, tu cuñado, tu mamá, tu papá, hermano, hagamos la denuncia. Si es tu propio esposo, ¿que no lo vas a denunciar? Bueno, tuvimos un caso, porque claro, el marido le traía el sueldo. Y eran nenas, todas nenas tuvo esta mujer, eran 5 nenas, 6, un solo nenito. Y claro, él era devoto al Gauchito Gil, a San La Muerte, y ella venía a la iglesia con todos los nenes. Siempre había una situación de violencia, los chicos no se quedaban quietos. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con ellos, le mandamos un asistente social a la casa, fue la asistente social. Cuando la asistente social vio la casa, que estaba toda la puerta del baño empuñada, le dice al pastor, a mi esposo, le dice, pero ¿cómo usted no se da cuenta? ¿Por qué está la puerta así? Uno, o sea, inocente, porque nunca vio esas situaciones. No, dice, acá es muy clarito, las nenas se escondían y él ahí queriendo entrar, porque venía borracho. Y bueno, entonces tratamos de encauzar a la madre y bueno, ahí fue que un poco la intimidamos. Mira, si no haces la denuncia, nosotros la vamos a hacer. Y bueno, se fue. Y bueno, que realmente Dios tenga misericordia. Pero saben, después veíamos a las chicas, ellas siempre nos recordaban. Una vez la vimos en una campaña y le preguntábamos, ¿cómo es? ¿Qué tal? Bueno, llevaban ya juntadas, o sea, no estaban viviendo la vida cristiana. ¿Me entiendes? Porque ¿qué? Si no hay una conducta cristiana de parte de, aunque sea la madre, pues si vos me decís, bueno, el padre ya no había conducta, pero aunque sea uno, hermano, que manifieste, Dios respalda. Pero ni siquiera ella se puso del lado de Cristo, de poner orden en su casa. Y repetían la historia las chicas, y se habían juntado, después con uno, con otro. La última vez que justo nosotros habíamos hecho una campaña, entonces se me acerca la más grande. Y yo justo había predicado, había enseñado sobre la samaritana. Que la samaritana, había tenido uno, otro, como que no tenía satisfacción sexual, ¿no es cierto? Que ella buscaba algo que no lo encontraba porque no lo tenía Cristo.
Entonces cuando encontró a Cristo, y bueno, ella se me acerca y me dice, mira, pastora, dice, a mí me pasa eso. Dice, yo estoy saliendo con uno, con otro hermano, nosotros no sabíamos. Y fue ahí que nos alarmamos, nos dio tanta pena. Una jovencita, no sé, tenía 17 años. Y bueno, tomaron la decisión la madre de irse. Pero para nosotros fue desgarrador, porque uno le da la palabra, le enseña, pero el Espíritu Santo obra en aquellos que le ceden el corazón y la disposición de cambiar. Entonces, por ejemplo, podemos hacer la denuncia, bueno, en comisaría de la mujer, juzgados de la familia, defensoría del menor, servicio local, fiscalías. Entonces, las denuncias, primero siempre si estamos en la iglesia, avisar al pastor, ¿no es cierto? A nuestros pastores, quizás si se trata de nuestros hijos o alguien que sabemos, si sabemos a alguien de la iglesia, y también, hermanos, tenemos que contarlo, no tengamos miedo. Porque de alguna manera, o sea, nadie sabe divino, hermano, no somos adivinos. Si no nos cuentan, ¿cómo vamos a saber? Dios nos puede revelar cosas, pero hay cosas que nosotros tenemos que también dar a conocer. Ofrecer la restauración y el perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo dice que Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a morir por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, ofrecer un espacio seguro para hablar sin temor, a ser juzgados y brindarle confianza. Escuchar sin juzgar, como decía, sin juzgar a la persona, no importa la edad, si todavía es jovencita. Uno a veces dice, bueno, pero mira cómo viene vestida, pero, o sea, le tenemos que enseñar. Si quizá en la casa no le dijeron nada, o sea, enseñarle, mira, quizás tu vestimenta da lugar al abusador. Sé prudente, mira lo que Dios te dio, cuídalo. Es para bendecir a tu futuro esposo. Bueno, brindar consuelo espiritual a través de aceptar a Jesús en el corazón y que enseñarles el mensaje de salvación. Jesucristo mismo, ¿no? Sufrió abusos, abusaron de Él, menospreciaron su amor. Él sufrió por nosotros, Él fue abusado de todas maneras, ¿no? En el sentido de lo latigaron, violentaron su cuerpo, murió por nosotros. Salmos 34, 17 al 18, este es un salmo, le voy a leer en otra versión, dice, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Qué hermoso, ¿no? O sea, Él oye. Él oye. Aquel que está sufriendo, quizás mamá, si a lo mejor vos también fuiste violentada, si estás pasando esa situación, Dios te escucha y Él viene a sanar. Él viene a rescatar a aquel que tiene el corazón, el espíritu destrozado. Entonces, también enseñarle el amor de Dios y la protección. Que Dios no quiere eso, Dios no quiso que te sucediera eso. Pero a pesar del dolor que estás pasando, Él te puede restaurar. Entonces hay personas que fueron abusadas y Dios tiene un continuo planes de Dios con ellos. Por ejemplo, el caso de José en Egipto, ¿no? ¿Se acuerdan? Él también, cómo abusaron de él. Sus propios hermanos lo vendieron, lo violentaron. Y cuando estuvo en la cárcel, quizás, ¿cuántas cosas le habrán pasado? La mujer que quiso abusar, ¿entiende? Al revés, porque también puede pasar al revés, que quiso abusar de él, ¿no? Y él se escapó, Dios lo guardó. Cómo Dios lo protegió. Se mantuvo íntegro. Y Dios cumplió el propósito en José.
Y a través de esa bendición que José tuvo, ¿no? Hoy nosotros también tenemos la bendición de que Jesús el Mesías vino por medio del linaje. Ofrecer consejería espiritual al niño, pero también a los padres, porque bueno, generalmente cuando uno se trata del niño, tratamos de encarar primero a los padres, porque de un lugar pasó la situación, quizás hubo descuido, entonces siempre vamos primero a los padres. Mira, vimos esta situación, queremos hablar con vos, queremos ayudarte. Y luego al niño. También hemos tenido casos, hermanos, que queremos hablar con los padres y los padres hacen oídos sordos, porque quieren desentenderse del tema. Y uno sabe qué pasó. Qué triste, ¿no? Y estamos hablando gente de la iglesia. Entonces, bueno, lo que hacemos es oramos. Sí, después hablamos. Sí, después hablamos. Entonces, lo que hacemos es orar. Señor, abre el corazón, toca el corazón, que podamos hablar. Guarda a este niño, protégelo. Y ahí empezar a ponerlo en el grupo de intercesión. Y orar por esos chicos. Hemos tenido casos, hermanos, que ha pasado en Salta, y bueno, estuvimos orando por estos chicos, y ya hay como señales de que el nene se está abriendo un poco más, porque se cierran tanto los chicos, se cierran tanto que no quieren hablar ni con nosotros, ni con la maestra de escuela dominical, que es la que a veces más confianza tiene. Y bueno, ahí empiezan, hay señales como que de esperanza. Pero, entonces, hay esperanza en Dios. Salmos 147, 3 también. Y estos versículos también son de bendición para quizás ayudar a estos niños, a las familias. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios no solo ve y entiende el dolor, sino que ofrece una restauración completa. La psicóloga, ¿qué hace cuando uno va a la psicóloga? Y te escucha nada, pero ¿qué te puedo ofrecer? Dios entra en el corazón. La psicóloga te puede ayudar, consejos, pero Dios entra con su Santo Espíritu, con su poder, su Shekinah, y te trae paz, te trae gozo, te restaura ese corazón dolido. Amén. Dios es el único que restaura los corazones dolidos, sana a los quebrantados, sana. No hay médico que pueda sanar un alma herida. No hay médico que sana el alma herida. Pero Dios sí, porque Él nos creó. ¿Cómo no te va a sanar? Romanos 8, 28, versículo conocido, que dice, Él nos asegura, ¿no?, de que todo ayuda para bien. En José ayudó para bien todo lo que sufrió él, su historia, su vivencia, años sufriendo, después solo, ¿no? Y ayudó para bien, para bendecir después a toda su propia familia que lo había maltratado, ¿no? Qué tremendo, la historia de José. Después está la historia de Judá y Tamar en el Nuevo Testamento, si un día la quieren buscar, es muy fuerte también, que también fue abuso sexual, violación, tremendo. Uno de los hijos de David también. Pero mire, yo les quiero cerrar con este versículo, Miqueas capítulo 2, versículo 9. Miqueas 2, 9. Dice, a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de la casa, que era su delicia, y a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Le está hablando al pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? Le quitaste mi perpetua alabanza. Los niños, hermanos, son inocentes. En su corazón siempre está la alegría de cantar, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que se está perdiendo? Dígame si no se está perdiendo el canto de los niños, la alegría de los niños, la inocencia. ¿Será que nosotros estamos haciendo eso también? ¿Será que nosotros le estamos quitando la alegría de los niños al darle el celular todo el día? Ahí te quedas en la pantalla mirando y ni siquiera le cantamos, ni siquiera participamos con él, le transmitimos la alegría de Dios. ¿No será que nosotros también estamos haciendo eso? Le estamos quitando la alegría a nuestros niños.
Madres, padres, ¿qué hacemos por esta generación? ¿Qué hacemos? Que Dios nos libre, ¿no? Que Dios nos siga despertando en nosotros ese clamor por ellos y ser agentes de bendición, ser luz en medio de tantas tinieblas. Entonces, aunque el abuso puede ser una de las situaciones más devastadoras de violencia a un niño, y las estadísticas también pueden ser alarmantes, los adultos tenemos el deber de proteger, educar, escuchar a los niños y ser luz en medio de tanta tiniebla. Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, ¿a quién tenemos que llevar los niños? A Jesús. Lleva a tus hijos a Jesús, lleva a tus amiguitos, lleva a tus compañeros, tus familiares a Jesús. Oremos, ¿sí? Y bueno, si quizás hoy estás aquí y a lo mejor pasaste situaciones así de violencia, de abuso, y sentís que tu corazón todavía no ha sido sanado, que hay cosas que todavía te quedaron ahí latiendo en tu mente, en tu alma, en tu corazón. Hoy Dios quiere sanarte, ¿crees? Vamos a ponernos de pie, ¿sí? Porque Dios está aquí, Dios está cuando nosotros exponemos la palabra.